Entonces lo que estaba diciendo era, si ahora me interesa el rojo es este pedacito. Le estoy restando 4. Entonces, esencialmente baja todo 4 unidades para abajo y me queda otro paraboloide acá abajo que no se cortan, ¿no? No se cortan estos dos. Porque son una cosa restada así y no se tocan. Son como paraboloides paralelos, por así decirlo. No se van a tocar. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Eh, Y abajo toda la curva y esa. abajo la curva, que La región justamente, cerrada que forma, ¿no? claro, que la curva va a estar, nosotros la habíamos analizado, arrancaba por acá y sabíamos que terminaba por acá. Y estaba también el eje X, Claro. por el eje X, y esta curva, que empezaba en el 0, 0 y terminaba en el 2pi 0, algo así era, efectivamente. O sea que esta es la región omega, Claro. que esta venía del ejercicio, o sea, esta omega, del ejercicio, espera que chequeo, 18 era, no me acuerdo yo. 19 tengo yo, Ah, 19 de la TP2. Y bueno, entonces acá ya me quedó difícil para ver cuál es el volumen del que estamos hablando, ¿no? Podría intentar hacer un dibujito un poco mejor ahora que ya sé cómo es la cosa. O sea, lo que te quedaría sería la región esta, que no sabemos cómo es, sabemos cuáles son los límites, y sabemos que más o menos es así, por ejemplo, que no pasa para allá y vuelve, que siempre está en este cuadrante. Ese análisis lo hicimos cuando resolvimos el ejercicio 19. Y acá va a haber dos paraboloides. O sea, que justamente estos están allá atrás, en los negativos de y, pero me interesan acá, en los positivos de x e y. Entonces, el paraboloide rojo va a venir como por acá arriba, viniendo desde acá, ese va a ser el techo, y abajo va a estar el piso, que es el otro paraboloide. Entonces, lo que podemos dejar escrito es cuál sería la integral, porque nosotros en el análisis que habíamos hecho de esta curva, que acá le llamamos alfa, ¿no? Habíamos visto que la curva era así, efectivamente, no hacía ninguna cosa rara. O sea, no había ninguna cosa de que la curva haga una cosa, ponerle así, se vuelva para atrás, o vuelva por atrás, así, nada de esto. Siempre, no sabíamos de qué forma, pero siempre iba como hacia adelante, así, avanzando así. Entonces, ¿eso qué te dice? Bueno, te dice que vos, por ejemplo, eh, podrías eventualmente, eh, sí, es complicado, ahora, a ver, podrías claro, eventualmente porque usar es el todo área esta. ¿Cómo? claro, es todo el sólido, todo eso, El formado por sólido es, claro, es todo esto, eso, claro. acá estaría el techo, que sería la imagen esta, y acá estaría el piso, que no sabemos bien dónde termina, pero entonces esto sería el sólido. Ah, O sea, yo me sería confundía que era la base, que el techo, piso era la otra región de no, no, abajo. no. Esta es la sombra, sería la sombra del sólido, sombra, en Ah, el plano no lo entendía eso. XY del sólido. Ah, y el ¿Está sólido es bien? lo que queda entre medio de los dos. Y Claro, lo que bordea, lo que hace de borde. Claro. claro. Entonces, fíjate que, ¿por dónde pasa la cosa? Que tenés que ser muy inteligente cuando integrás. Si vos integrás, te digo la clave, digamos, vos vas a integrar uno para calcular el volumen, ¿no?
Entonces, si vos Sí, empezás integrando respecto de z, acá vas a poner entre lo que se mueve z, ¿sí? sí, Y entonces te va a quedar arriba el rojo, que era x más 2 al cuadrado más y cuadrado. Y abajo, x más 2 al cuadrado más y cuadrado menos 4. ¿Está bien? Entonces, sí, cuando vos haces la integral, la primera integral, después poner que pongas de x de y. Pero esta primera, la claro, primitiva es z. claro, Entonces te queda, queda z, claro, esto menos eh, esto. sí, Entonces el primer pasito simplifica todo lo que aún parecía algo tremendo. Porque fíjate lo que queda. Te queda claro, z queda evaluado en menos esto, 4, exactamente. No, menos 4 te queda. O menos sea, menos 4. 4, claro, sí, Te queda x cuadrado más 2 más y cuadrado menos x más 2 al cuadrado más y cuadrado menos 4. Y de x de y. O sea, esto es después de integrar respecto a z. Ya se fue el z, la primitiva, todo. Entonces, esta cuenta te da 4. Porque esto se va con esto, este se va con este, y menos menos te queda 4. claro, Y entonces te queda la integral doble. ¿Sobre dónde? Donde se mueve x e y. ¿Y dónde se mueve x? Acá. ¿Entendés? En omega. ¿De qué? De 4. De x de y. Si yo saco el 4 afuera, me queda 4 por la integral doble de omega de 1 de x de y. ¿Está bien? sí, ¿Y esto qué es igual? Si me olvido de dónde estoy viniendo. el Me olvido área, de esto y lo pienso a esto solito. es Es una el integral área, de dos variables. claro, ¿Y qué calcula esta integral cuando uno integra la función 1? el área, El área. Entonces esto es 4 por el área de omega. ¿Está bien? Y entonces vos decís, bueno, esto es 4 por lo que me daba el área en ese momento del ejercicio. sí, O sea, sí, área calculada en ejercicio 19. Ni siquiera hace falta que la calcules si ya lo hiciste. ¿Se entiende? O sea que el profe en ese momento realmente exigía a sus alumnos que unan todo. Fíjate que acá une todas las prácticas en un ejercicio de sí, 3, de R3, lo pasa a R2 y a un cálculo de área de encerrada entre curvas, donde si no lo sabías, no lo hiciste, tenés que usar green, que es el ejercicio 19, que como decías vos, yo resolví. sí, sí, está bien, profe. Yo traté, no me daba cuenta cómo era la región y cuando puse esféricas casi me suicido. Claro, no, es que es un Digo, no, paraboloide. no, es El paraboloide tremendo. por ahí se hubiera llevado bien con cilíndricas. Claro, ¿No? también, pero no me daba cuenta que era, no me Claro, es daba que cuando cuenta. uno, pasa que, fíjate, la intuición es que si vos tenés un paraboloide o cualquier función, ¿no? Tenés cualquier función, gráfico de función, y le sumás una constante, o le restás una constante, que era este caso, o sea, tenés una función y otra función que difieren de ella de una constante. La resta da esa constante, ¿no? Claro, Entonces, si vos sí, tenías eso pensando y pensás que, claro. bueno, porque No, claro, sí, además, igual el previo era identificar bien cómo era la región, eso, claro, claro, sí, este era el W. claro, Estaba entre los dos paraboloides, el de arriba era el techo, el de abajo era el piso, y la región, fíjate que nosotros ni siquiera teníamos la función, porque vos podés decir, bueno, esta es una región de tipo 1, y entonces agarro cada X de acá y le asigno un f de X. Pero no lo tenemos a esto, porque nosotros lo que tenemos es una curva que nos va dando los test, y no tiene por qué ser esta función, no lo va a ser, de hecho. ¿Se entiende? O sea, si hubiéramos tenido este,
uno podría haber puesto, bueno, X se mueve entre tal y tal, entre 0 y pi, y 2pi, que eso más o menos lo sabíamos, pero la f de X no la teníamos. Esta no estaba. Lo que tenías era la fórmula esta, ¿no? Que no te dice mucho. O sea, sí, te dice mucho, te dice cómo se mueve esto, que se mueve acá para acá, y bueno, pero no te dice nada de la función esta como función de X en Y. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿Cualquiera? profe, yo quiero consultar uno de los que dejó en el Telegram. Ajá. ¿Cuál? No tengo el número, dice usar el teorema de Green para calcular la integral de gamma de y al cuadrado diferencial x más x más y al cuadrado diferencial y, que es igual a la integral de gamma de f diferencial de arco. Para que anoto entonces. Creo que es el 3. Es que me parece que no le puse número, así que lo copio. Bueno, Pero puede ser el tercero, sí. O sea, o dice el usar cuarto. Green, Sí, usar el teorema de Green para para calcular. calcular la integral sub gamma de y cuadrado de x más x más y cuadrado de y, Sí, por lo que es igual. igual, ta, Sí, por si había alguno que no recordaba esta notación, pero si no la recordamos ahora, o sea, lo que dice es que es lo mismo que la integral sobre alfa de f diferencial de arco para con f. f de xy, que tiene estas entradas, Sí, y cuadrado, x más y al cuadrado. Entonces eso es lo mismo que eso. Que esa es la ventaja de esta notación, que uno en una puede meter el campo, y no tiene que escribir esto y decir cuál es el campo. Y dice si gamma es la curva frontera del triángulo ABC. Y vamos a hacer el dibujito. Claro, no sabemos. Igual cuadro, sí. Entonces tenemos 4, 0, 4, 4, 0, 4. Con orientación antihoraria. Entonces tenemos este triangulito, o sea que esto es gamma, todo esto es gamma, ¿no? Con orientación antihoraria indica que es así. ¿Y, ¿Y qué te pasó? ¿No te dio ninguna de las opciones que aparecían ahí? ¿O no es que sabías? en realidad, capaz que no estoy entendiendo cómo usar el teorema, me parece. Porque ya tuve problemas para calcular creo que no es el primero, es uno que me preguntaba si el campo es conservativo y yo no sé si siempre, si cuando yo quiero chequear si un campo es conservativo, si tengo que aplicar la propiedad esta que PI es igual a QX. Sí, yo dije que lo podés hacer. O sea, yo dije que más adelante vamos a probar el teorema de campos conservativos, que vale para R2 y para R3, que en particular dice que si F es 1 y QX es igual a PI, vos podés decir, esto es un teorema de campos conservativos, que dice que entonces F es conservativo.
O sea, podés afirmar que hay un potencial, bla, 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 que F es igual a gradiente de una F chiquita. O sea, esto es un teorema. Que no lo hemos, o sea, yo se lo puedo subir y ustedes no es que no lo puedan entender, al contrario, es un teorema relativamente sencillo. No es Ok, trivial, pero está en la plataforma Moodle, ahí donde están los teoremas, dice teorema de campos conservativos, y, o sea que esto lo podemos usar. ok. Este Y no debe ser conservativo. con respecto al ejercicio yo parametricé las curvitas. Mm. Bueno, pero esa no es la eh, idea de usar el teorema de Green, ¿no? claro, por eso, porque no estoy entendiendo por ahí cómo se usa. Claro, claro. El teorema de Green es una igualdad, digamos, o la fórmula de Green, como se le suele llamar también. O sea, vos tenés una curva cerrada. Alfa una curva cerrada. ¿De qué? Bueno, de cierto dominio. Como es cerrada, encierra cierto dominio, que en general se le pide que sea una región de tipo 3 o unión de tipos 3. O sea que por eso se llama borde de ese dominio, y la orientación tiene que ser positiva, en el sentido que sea antihoraria. Y entonces va a haber dos integrales, una que se integra sobre el dominio, una integral doble, y otra que integra un campo sobre este borde, que es una curva. Entonces se pide que f sea C1 y que uno tenga una región D, como dije, que sea unión de regiones de tipo 3 y que la orientación de esta sea positiva o antihoraria. Entonces, cada vez que a vos te dan una curva cerrada como esta, en particular, acá no hay ninguna región D en el enunciado, pero al ser cerrada, encierra una región D. Entonces yo agarro y le llamo D a esto. Y entonces gamma pasa a ser el borde de D. Chequeo que sea antihorario y encima coincide con la orientación que tiene que tener, ¿entendés? O Sí, sea, profe. ni esto estaba en el enunciado. O sea, cada vez que vos tengas una curva cerrada, inclusive casi cualquier curva cerrada, uno le puede aplicar Green. Aunque sea así de feo, digamos, uno puede aplicar Green. Porque uno, en vez de integrar en la curva, que puede ser algo feo, acá no es tan feo, pero tenés tres parametrizaciones que hacer. Y capaz que te sale, ¿no? En la práctica, de hecho, hay una que tenés Sí, que parametrizar un cuadrado. las parametricé, las parametricé todas y calculé por definición yo. Claro, claro. Pero la Pero ventaja, me decía usar green y ahí era como exactamente. que, Sí, sí. Lo que pasa es que seguramente con Green, primero que es una sola integral, porque es una integral sobre la región D. Y en general se van varias cosas cuando uno deriva. Entonces el teorema de Green dice, es una igualdad, que si vos integrás el campo F, que este F está dado por P, Q, sobre el borde de más, diferencial de arco, tiene que darte la integral doble sobre D de Qx menos Pi. O sea, esto depende de xy, de x de y. Entonces, eso dice la fórmula de Green. Como a vos te piden esto, no, si calculás directamente esto, no usaste el teorema de Green. Entonces, te están pidiendo esto, porque te están pidiendo la integral de f sobre una curva cerrada. Entonces, lo que tenés que encontrar es quién es D. Y bueno, D es lo que encierra la gama, para que puedas usar Green. Entonces, lo que tenés que hacer es Qx menos Pi e integrar esto en esta área. ¿Está bien? Entonces, Qx menos Pi, de paso acá vos ya chequeás si esto es conservativo, porque si esto te da 0, es conservativo. No va a ser conservativo, porque si no sería muy sencillo. Entonces, Qx, a ver, este es Q, lo derivo respecto a X. Me da 2 por X más Y por 1. ¿No? Menos P sub I. Digo esto respecto a Y, 2Y. ¿Cuánto da entonces? 2 por X, 2 por Y, menos 2 por Y, 2 por X. ¿Está bien? sí. Bien. Entonces,
esta es la fórmula de Green, vamos a calcular esto. Entonces, vamos a calcular la integral doble sobre D, que yo tengo que decir quién es D. D es la región que encierra gamma. ¿Por qué? Porque yo acá estoy usando que este tipo es mi gamma del enunciado. Y entonces me permite usar la fórmula de Green. Y lo que yo voy a calcular acá es lo que me están pidiendo calcular acá. Entonces, voy a integrar sobre D. ¿Qué función? 2x. El 2x, porque el 2x es el UX menos PI, de X de Y. Y ahí vamos. Esta no parece difícil de calcular y esta región no parece difícil de describir ni que va a traer un problema tremendo. Entonces, vamos a integrar respecto de X y, entonces tenemos que sobre D, así que tenemos que describir D. Entonces, XY va a estar en D si cumple qué cosa. Veamos. Este es D. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo describo? Poner como región de tipo 1. Entonces, X entre quién y quién se va a mover. Entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Muy bien. E Y se mueve así. Y sí, Entonces, entre, digamos, la recta esta. claro. Tendría que sacar esta recta, que como pasa por 4 y por 4, esta recta es X más Y igual 4. ¿Sí? O sea que es lo mismo que decir Y igual 4 menos X, que por ahí es lo que nos va a servir. Entonces cuando Y crece, se encuentra primero con esta recta y después termina con esta otra, que es ¿cuál? Esta otra. Y igual 4. Igual 4. Entonces, ¿entre qué y qué se va a mover Y? Si yo quiero escribir esto. Entre 4 menos x 4 menos X y 4. y 4. Y entonces ahí tenés tu región. O sea, esto es una región de tipo 1, entonces vos vas a integrar acá entre 0 y 4, vas a integrar entre 4 menos X y 4, que es la que se mueve Y, o sea que primero vas a integrar respecto de Y, y acá que vas a integrar 2X, habíamos dicho, y después de X. Y entonces te queda igual a integrar entre 0 y 4 de la primitiva, bueno, este 2X lo puedo sacar afuera, porque no depende de Y, y entonces va a quedar, la primitiva va a ser Y, y queda 4 menos X, diferencial X, igual a, tengo que distribuir e integrar respecto de X, ¿no? O sea, acá cuando resto, por ejemplo, me queda, el 4 se va con el 4, y acá me queda X positivo, o sea que queda 2X cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Porque acá este se va con este, cuando resto, y este menos con este menos da X positivo, cuando multiplico me queda así. Y la primitiva de esto es 2x cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 4, o sea que da 2 por 4 al cubo sobre 3. Terminó. Sí, y eso creo que estaban las opciones. Ah, ok. Una cosa importante que yo la dije, pero no la escribí, y que si uno va a hacer el ejercicio debería hacer énfasis en eso, es decir, algo con la orientación, ¿no? O sea, hacer énfasis en que gamma coincide con la orientación esta, porque si no hay un signo que hay que poner. ¿Se entiende lo que digo?
Si no se entiende, lo hacemos un ejemplito. ¿Cuál sería la otra situación? O sea, vos te pueden dar una curva y que tenga esta orientación. Y que esa sea beta. Una curva cerrada y entonces encierra una región y te dice usar el teorema de Green. El tema es que B, si yo llamo al de adentro D, es igual al borde de D, sí, porque yo defino D como lo que está dentro de beta. Pero esta tendría la orientación negativa, o en vez de antihoraria, horaria. ¿Se entiende? Sí, Entonces, si a vos te están preguntando la integral sobre beta de f diferencial de arco, y vas a usar el teorema de Green, pero esto es lo que vos te piden, entonces vos tendrías que hacer integral sobre beta de f diferencial de arco es igual a, parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, en el anterior donde había una curva. Va a ser la integral sobre el borde de menos de f diferencial de arco, que es igual a menos la integral sobre borde de más de f diferencial de arco, parece un trabalengua, pero estas son la misma curva, salvo que una va con una orientación y otra con la otra. Y si yo estoy integrando el mismo campo, acabó un menos. ¿Está bien? sí, Bien, entonces a vos te interesa esto, que es lo mismo que esto, pero sabés calcular por el teorema de Green esto. Y bueno, entonces este menos lo arrastrás, porque el teorema de Green se relaciona con esta orientación. Entonces esto se queda igual a integral sobre f, bueno, ya lo escribí esto, te queda menos, que lo seguís arrastrando, integral doble sobre d de qx menos pi, de x de y, y ahí seguís, menos, y seguís, y el menos este lo arrastrás hasta el final. O sea que hay que tener cuidado con que si la curva que te dan en el enunciado, hay que ver primero bien qué orientación tiene. Acá decía antihoraria, lo decía en el enunciado, ¿no? Yo no lo escribí acá, pero lo decía. Y entonces acá yo no tuve problema. Acá por eso noté gamma coincide con esto, incluyendo la orientación. Pero si no, habría que haber tenido cuidado con ese menos que uno arrastra hasta el final. ¿Está bien? sí, profe, gracias. Bien. Profe, ¿Sí? le hago una consulta también Claro, claro. también para el teorema de Green. Bien. Hay uno de los ejercicios en la práctica, creo que es el 20, El 20. Sí, que calculemos de las dos maneras, de manera sí, directa y usando Green. sí, ¿Sí? Obviamente yo a lo bestia hice sí, las dos cosas, sí. sin ver todas las condiciones que necesito para usar Green. No, no, pero esa era la idea, ¿eh? Esa era la idea, porque vos te están diciendo que lo hagas con gris. Y te da Claro, distinto. claro, me daban dos resultados distintos. Claro. No sabía por qué, volví a hacer las cuentas, me Sí. volví a dar lo mismo. Sé que está resuelta en los ejercicios que nos pasaste. Ahora yo digo, esto, el tema de los signos, de la orientación, es una de las formas que podemos salvar para poder usar el teorema. Cuando la función que tenemos no es derivable o diferenciable, deja de ser C1, porque está Sí, justamente en el 0, 0, sí, no, la función no existe. sí. ¿Hay alguna forma de salvar eso o directamente decimos que no se puede usar el teorema de Green? Mira, hay formas. Hay formas, por Que nosotros hayamos ejemplo, visto, ¿no? no que hayamos visto, claro, exactamente. Por ejemplo, una forma sería, en este caso, el campo para el resto, bueno, yo empecé acá, así que era así. F de xy igual a menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Sí, y el y es X X sobre x cuadrado más y cuadrado.
Claro, uno piensa, me equivoqué en un signo, qué sé yo, una cosita. Claro. Sí, sí. Entonces, este campo, claro, es C infinito, salvo en un lugar donde ni siquiera está definido, que es, o sea, F pertenece a C infinito, pero en R2 menos el origen. O sea, menos el único puntito, este, porque en el 0, 0 esto se anula y no tiene arreglo eso. Entonces, una manera de salvar esto, o sea, si lo que le pasó a Mónica, ¿no? Sí, profe. Lo que le pasó a Mónica es que le decían que calcula de dos maneras. Entonces calculó, no me acuerdo cuál era la curva, para que repaso. Ah, la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces acá es la circunferencia unitaria, y claro, justo la circunferencia unitaria, lo que encierra, decía la circunferencia unitaria, bueno, no decía, pero debería haber dicho cuál es la orientación. Entonces supongamos que es la más cómoda. Entonces uno dice, bueno, esto es borde de D y esto es D. Pero claro, el D de adentro me agarra el origen. Y en el origen este tipo no es E1. Por otro lado, en la curva el campo es C infinito, o sea que se puede integrar perfectamente. Acá se puede integrar este campo. Y es más, la integral sale. Entonces uno puede calcular esta integral, y si uno hace la cuenta de Green, también sale, y uno integra y le da una cosa y le da distinto. O sea, le da distinto la integral sobre el campo, sobre esta curva cerrada y orientada antihoraria, que la cuantita de QX menos PI integrada sobre la región D. Y da distinto. Los dos se calculan y dan distinto. Entonces, la pregunta de Mónica es, bueno, ¿cómo puedo zafar? Y bueno, sí, hay manera de zafar. Por ejemplo, vos no podés usar acá el teorema de Green, pero podrías hacer cosas como alguna vez hicimos, que era, bueno, había que calcular el área, creo que era justo el ejercicio 19, es el que estábamos hablando, que uno le daban una curva y tenía que calcular esta área, pero la curva empezaba y terminaba acá. Y bueno, la cerrábamos por otra que conocíamos, ¿no? Y bueno, calculábamos, esta sí la calculábamos y bla, bla, bla. Entonces, se puede, y la manera sería de armar una región que no agarre el origen. O sea, así no se puede, porque acá F no está definido. ¿Sí? Ahí, en 0, 0. Entonces, ¿cuál sería una región, una forma? Bueno, una forma podría ser, por ejemplo, una cosa así. La curva esta no puedes zafar de integrar porque es la que te interesa. Y entonces, por ejemplo, hay varias maneras de hacer esto, pero ponele, yo armo otra circunferencia acá. ¿Y para qué me va a servir eso? Bueno, porque yo voy a hacer esta curva. Ponele que esta le ponemos nombre. Ponele que esta se llame alfa. Y después vengo así por alfa, me mando para adentro, doy la vuelta por acá, al revés, y vuelvo para allá. Y vuelvo a retomar alfa. ¿Está bien? Sí. Y entonces Le saqué el origen. le saqué el origen. Y entonces, ¿qué pasa? El tema es que le agregué tres curvas que no había. Claro, La circunferencia esta para el otro lado, y esta que viene para acá, y esta que viene para acá. Bueno, está bueno, estas dos las voy a poder ignorar. Entiendo que se cancelan, si no va Porque para se un lado y cancelan, otro para claro, el porque otro. vos calculás el trabajo para allá y el trabajo para allá del mismo campo. Y entonces uno tiene el signo, no sé, uno es 5 y el otro es menos 5. Cuando vos sumás las integrales, se van. Entonces al final, lo que tenés que calcular es algo más sencillo, que sería esta integral.
en principio. Entonces vos usás green acá, o sea, de vuelta, la de adentro, la de que a mí me interesa es alfa, que era esta con esta orientación. Sí, Y ahora tenés otra curva que no estaba en tus planes, que es beta. ¿Sí? Entonces te vas a tener que calcular las dos. En realidad alfa es la que no querés calcular. Pero el borde de D, ahora, o sea, ahora D es tu anillo. Este de adentro es D. Este es D. Y alfa es parte del borde de D, porque en realidad alfa y beta son el borde de D. ¿Sí? Y entonces vos tendrías que usar que la integral sobre alfa de f, diferencial de arco, más la integral sobre beta de f, diferencial de arco, es igual a la integral doble sobre d de qx menos pi, de x de y. ¿Sí? sí, Bien. Todo bien. El tema es que a vos solo te interesa esto. ¿No? sí. Ponele que esta sea Es la fácil. primera. Porque esta es la, vos haces esta resta, supuestamente esta era la fácil. El teorema de Green que vos de hecho habías calculado. Entonces esta sale. Sí, medio Esta 6. sale. Lo único que, claro, en vez de moverse el radio entre 0, poner acá puedes cambiar a polares, y en vez de moverse desde 0 hasta 1, se moverá, qué sé yo, si esto era 1, se moverá desde un medio hasta 1, porque es un anillo. Entonces esta va a salir. Sí. El tema es que vas a tener que calcular esta y después pasarla restando para acá, porque a vos esta es la que te interesa. Y si vos vas a calcular esta, para pasarla restando para allá, al final, calcular esta es el mismo trabajo que calcular esta. Porque sigue siendo una circunferencia, ¿entendés? Ajá. Entonces, está bien, podés hacerlo en este caso, pero no te vale la pena. A menos que sea muy difícil esta integral, y vos acá en vez de elegir, por ejemplo, una circunferencia o otra circunferencia, ponerle, vos decís, bueno, la circunferencia esta me queda muy difícil. Bueno, en vez de hacer esto así, lo puedo hacer con un cuadrado y capaz que con los segmentos es más sencillo. Ah, ok, entonces claro, la curva que yo agregue para salvarlo y poder usar green, Lo tenés que pasar restando al otro lado. claro. Porque a vos te interesa esto y te va a dar que esto más esto es esto. Entonces esto sale. Tenés que calcular Claro. esto y pasar restando, porque vos querés despejar esto. Ajá. Bien. Profe, Una consulta. Sí. Habla Carla si querés. yo quería preguntar sobre este. Este no se hacía, o sea, no había que hacer otra curva adentro para evitar el 0,0. No, no, no. Ahí decía, no, no, esta es la pregunta de Jessica o Mónica. Moni. Mónica, perdón. Entonces, Mónica me preguntó, dice, yo agarré hice los dos cálculos. Sí, Directamente sí. y usando green a lo bestia, que sería calculando esto. Y me daba distinto. Lo calculé muchas veces y me siguió dando distinto esto con esto. Y después me di Porque le cuenta falta. que f no cumplía las hipótesis del teorema de Green, porque esta función no es C1 en el dominio. Esta Ajá. función no está entonces f no es C1, ¿no? Entonces, f no pertenece, o sea, es infinito acá, pero no es infinito ni C1 en D, para este D. Y esto, Ay, entonces, f no cumple con las hipótesis del teorema de Green en D, en este D, pero en este D sí, pero en este D no, que es el más